realicen. Entonces, si es que tengo que cambiar algo, me avisa, por favor. Por supuesto, no se preocupe. A ver, muchachos, si bien es cierto, ya muchos de ustedes finalizaron o concluyeron con la elaboración de su proyecto. Sin embargo, hay varios proyectos en los que existen errores redundantes en ciertas cosas. Entonces, uno de los problemas más grandes para muchos de ustedes fue el elaborar la metodología. Entonces, voy a tratar de explicarles un poquito sobre lo que es la metodología, porque yo recibí un trabajo en el que la metodología estaba copiada de una tesis de universidad. Entonces no tienen que copiar, por Dios, no. Verán, en las tesis de universidad, cuando ustedes van a la parte de la metodología, se explica exactamente cómo se hizo la investigación. Entonces, el primer error que están cometiendo al momento de plantear la metodología es hablar sobre el tema en la metodología. Y eso no se tiene que hacer. ¿Por qué no se tiene que hacer? Porque en la metodología explicamos cómo hicimos el trabajo de investigación, mas no vamos a explicar qué tiene que ver con nuestro tema de investigación. Entonces, el tema en la parte de la metodología queda a un lado, no se va a tomar en cuenta. Entonces, por favor, considere eso, porque hay muchos que en la metodología pusieron todo lo que tenía que ver otra vez con los antecedentes, es decir, volvieron a repetir lo que ya se había mencionado. Entonces, para entender mejor qué es la metodología, ¿qué es un método? ¿Qué será un método? ¿Qué es un método, señor Ron? Eh, un método es la forma en la que, o sea, lo que ocupas, lo que para llegar a algo. Ya, bien, un método es un camino para llegar a algo. Muy bien. Fer, ¿qué es un método? Es la manera en la que vas a hacer las cosas, por así decirlo, entre diferentes planes, el plan que vas a utilizar para poder concluir algo. Exacto, muy bien. Es como el plan o el camino que vamos a seguir para llegar a un resultado. Entonces, eso es lo que ustedes debían haber hecho en la metodología. Entonces, primera cosa, en la metodología no tienen por qué hablar sobre el tema. Es el primer error que muchos están cometiendo. Segunda cosa, cuando hablamos de la metodología, muchos de ustedes hicieron un copy-paste de la metodología de una tesis. Entonces, hay trabajos que acabo de revisar en los que está copiado todo esto de aquí que están viendo ahorita en sus pantallas. Sin embargo, su trabajo no es una tesis, es un proyecto de grado. Entonces, la complejidad no tiene que ser tan extensa como en el caso de las tesis. ¿Qué vamos a hacer en la metodología? En la metodología vamos a tener en cuenta dos cosas. Para hacer su investigación, ustedes podrían haber optado por dos caminos. Uno es la investigación de campo y otro es la investigación bibliográfica. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? ¿Qué querrá decir investigación de campo, Martina? Puede ser como que todos los datos que se recoge. Ya, puede ser. Señor Pozo, ¿qué será investigación de campo? Señor Pozo, ¿qué querrá decir investigación de campo? Ya verán que si no me responden, como no están prendidas sus cámaras, es porque no están. Señor Bunces, ¿qué será investigación de campo? La investigación de campo, profe, muy buenos días. Es como que, o sea, la investigación de nuestro tema, o sea, en general, ya especificando. Ya, más o menos. Verán, la investigación de campo es la investigación que ustedes salen a investigar en donde está la realidad. Por ejemplo, si yo quiero investigar cuáles son las causas del COVID, me voy a un hospital y estudio ahí. Estoy cerca de eso. Esa es la investigación de campo. Sin embargo, la mayor parte de ustedes trabajó con la investigación bibliográfica o documental. Porque, ¿qué querrá decir bibliografía? ¿Qué quiere decir bibliografía, señor Escobar? ¿Qué es la bibliografía? La bibliografía no es, o sea, de dónde o sea, las fuentes de dónde se investigó. Exacto, muy bien, las fuentes de donde sacamos la información. Bien, señor Escobar. Entonces, la mayor parte de ustedes realizó una investigación bibliográfica. Es decir, estaban en sus casas utilizando el computador
y revisaron varias fuentes. Entonces, la mayor parte de ustedes hizo este tipo de investigación. Por lo tanto, en la metodología debería decir que han utilizado la investigación bibliográfica o documental. Aparte de eso, en la parte de la metodología, quizá pueden añadir también una cita. ¿Por qué podemos añadir una cita? Porque hay varios autores que mencionan qué es la investigación bibliográfica. Entonces, podemos añadir una cita. Entonces, no hace falta que ustedes pongan diseño de la investigación y luego ponen no sé qué cosas, porque no, ni siquiera tiene sentido. Luego de poner diseño de la investigación, ponen todavía nivel de la investigación. Entonces, es como que tomaron de alguno de estos trabajos y copiaron lo que acabamos de revisar. Entonces, lo único que ustedes tienen que poner es el tipo de la investigación. Nada de nivel, nada de enfoque de la investigación. Solo tienen que poner el tipo de investigación que han utilizado, porque van a hacer proyectos de grado. Entonces, si copiaron de una tesis como el que yo acabo de revisar, que es un trabajo de su curso, no es válido. Porque recuerden que tienen que explicar exactamente lo que se aplica en su proyecto. Como les mencionaba, pueden usar citas. Por ejemplo, aquí hay una cita, ¿sí ven? Aquí está explicado. El diseño que hace uso de la presente investigación está basado en tales cosas. Entonces, aquí hay una cita que explica qué es la investigación de campo. Y luego explico por qué es investigación de campo. En su caso, la investigación es bibliográfica porque acudieron a varias fuentes. O díganme ustedes quién salió a revisar alguna otra fuente o quién salió a investigar cerca de la realidad. ¿Hay alguien que lo hizo? Yo salí a la casa de mi abuelito. Chistoso. Muy bien, Ron. Ay, señor Ron, ¿En señor serio? Ron. Verán, En busca de ¿Qué libros. investigaste? a preguntarle Ajá. datos sobre historia, entonces es una entrevista. Bien, señor Ron, si lo vemos así. Vas a la casa de su abuelito para preguntarle cómo fue lo de la pandemia, entonces eso consta como una entrevista. Entonces ahí sí es parte de la investigación, señor Ron. Muy bien. Verán, aparte de lo de la... Aquí en esta partecita está lo de la investigación bibliográfica y ahí pueden ver hasta una cita. Entonces la idea es que ustedes vayan elaborando este tipo de cosas para que expliquen su investigación. Ahora bien, cuando ustedes vayan a empezar a redactar esta parte, hay muchos que utilizaron encuestas o hicieron entrevistas para explicar mejor su objetivo. Entonces, eso también tiene que estar ubicado dentro de esta partecita de aquí. Entonces, habíamos quedado ya en que la metodología no explicaba el tema. Es decir, el tema queda a un lado. No explicaba el tema, sino más bien nos explica el camino que seguimos para realizar la investigación. ¿Cuál fue el camino? Entonces, esa partecita de ahí la vamos a situar en la metodología. El camino. Paso a paso. Entonces, esa partecita de aquí vamos a poner en su metodología. Habíamos visto que teníamos que poner cuál era el tipo de la investigación. Entonces, olvídese de lo descriptivo, cuantitativo y todas esas cosas, porque eso no aplica todavía en sus proyectos, al ser un estudio de caso. Entonces, solo vamos a poner el tipo de investigación, que puede ser investigación de campo o puede ser investigación bibliográfica. La mayor parte de ustedes hizo bibliográfica. Entonces, ubican uno de los dos. Ahora, hay casos en los que algunos chicos utilizaron encuestas o entrevistas para poder recopilar esa información. Entonces, lo que deberían ubicar es que hicieron una combinación de las dos, porque al utilizar encuestas o entrevistas, hacemos parte de la investigación de campo, porque esta usa las encuestas y también usa las entrevistas. Entonces, si yo quiero investigar cuál es la red social más utilizada desde que estábamos en la época de cuarentena, hice una chévere encuesta, apliqué la encuesta en mis compañeros, los resultados de esa encuesta y inclusive las preguntas deben estar aquí en la metodología. Si yo hice una entrevista chévere, como el señor Ron que se fue a la casa de su abuelito para preguntarle lo de la pandemia, de la gripe española, entonces también voy a poner que utilicé una entrevista y pongo el objetivo. El resto, que solo hizo investigación bibliográfica, entonces necesita ubicar esta. Entonces, tal vez podrían empezar con lo siguiente. Para realizar la investigación o para desarrollar la investigación, entonces esto es cuestión de reemplazar por sinónimos y antónimos. Para realizar la investigación
se utilizó la investigación bibliográfica. También se llama investigación documental, por si acaso. Investigación bibliográfica. Y ahí empezamos a explicar cuáles son las razones de utilizar la investigación bibliográfica. Recuerden que pueden apoyarse también en citas en base de autores que mencionan qué es la investigación bibliográfica también. Inclusive pueden poner ahí que contrastaron varias fuentes para poder extraer información más válida. Es decir, ya pueden hablar hasta de la validez de las fuentes. Todo eso está permitido para la parte de la metodología. Entonces, revísenla ya. Porque si no, vamos a tener una metodología como la de la tesis de universidad y sin embargo, esa no es la que vamos a utilizar nosotros porque solo es un proyecto de grado. Entonces, tenga cuidado con eso, por favor. Verán, les voy a mostrar para que no crean que les estoy mintiendo con lo de la investigación. Entonces, por favor, muchachos, hagan bien las cosas. Necesitamos que hagan bien las cosas. Por ejemplo, en el caso de Martina, que ya terminó la elaboración de su proyecto, Martina nos va a contar cómo hizo la metodología. Igual hice, o sea, con fuentes bibliográficas, la investigación de fuentes bibliográficas. Ya, Basándome en eso. exacto. Y lo que situaste en tu documento fue que utilizaste la investigación bibliográfica y lo explicaste. Explicaste cómo la investigación bibliográfica encajaba con el proyecto que realizaste. Eso fue lo que hiciste, ¿verdad? Sí, dicen. Entonces, eso es exactamente lo que tenemos que hacer todos para la parte de la metodología. Explicar qué tipo de investigación. Olvídense del resto de cosas, porque recuerden que lo suyo no es una tesis de universidad, es un proyecto de grado. Yo sé que quieren hacer, se están emocionando mucho, y algunos ya sacan una tesis de universidad. Sin embargo, háganlo bien, por favor, muchas gracias. Entonces, miren, para que vean que no les miento. No hagamos un copy-paste de un trabajo. Necesitan hacer las cosas bien. A ver. Espérense que termine de cargar para que vean. Entonces, no hagan una metodología así muy extensa porque esa no es la idea de que vayan trabajando. La idea es que tengan la oportunidad de aplicar bien las cosas y de redactar las cosas realmente bien. Entonces, inclusive recuerden que las tildes en algunas ocasiones el Word no les corrige. Entonces, esas faltas de ortografía no se van a ver reflejadas en el Word. Según el Word, usted escribe perfecto. Sin embargo, hay algunas cosas que no les corrige el Word. Entonces, también revise eso. Por ejemplo, la tilde en las palabras parónimas no las corrige. Entonces, tenga cuidado cuando usted vaya redactando, porque no es lo mismo decir pérdida que perdida. Y lo mismo pasa con un sinnúmero de palabras que cambian el sentido de lo que estamos describiendo. Miren, aquí está. Entonces, esto de enfoque, eso de otras cosas, omitan no ponerlas, porque no cuadra con sus trabajos. Son trabajos de proyectos de grado, no son tesis de universidad. No se compliquen la vida, solitos se complican la vida. Nadie más les ha complicado la vida. Entonces, eso en la parte de la metodología. ¿Alguien tiene ya la metodología para poderla compartir y poderla revisar? Asumo que todos deben estar ya por terminar. Así que, Yo creo, profe. a ver, compártanos su pantalla ya. Ya le voy a dar opción para que la comparta y poderla revisar. Ya, ahora sí, señor Ron, por favor, muchas gracias. Pónganos su pantalla para ver. Ahí va, ahí va. ¿Ya está viendo, profe? No, señor Ron. Ahorita sí. ¿Ahí? Ahí sí. A ver. ¿En qué parte es? Luego del marco conceptual, ahí tiene que estar el marco metodológico. Aquí, ya. Ya, ver el trabajo desde la perspectiva. El trabajo presentado como análisis de casos. Análisis de caso nomás, porque de casos es mucho. Ahorita solo va a ser uno. Entonces, análisis de caso. Esa S está de más ahí. No sería, pero es que por lo que son dos enfermedades, análisis de los dos, ambos casos. Análisis de caso. El caso que usted plantea es con dos subtemas, sí, pero es uno solo. Es un solo análisis.
Ok. Será desarrollada desde la perspectiva histórica y la metodología será cualitativa porque la revisión de información estará realizada por la observación y comprensión de fenómenos para una futura interpretación respecto a la investigación será descriptiva por su característica de estudio de caso. Adicional, se pretende elaborar una construcción histórica y sociológica estado ecuatoriano. Incluir las fuentes secundarias. Bien, señor Ron. Muy bien. Bájele, por favor. Este análisis será una recopilación de los sucesos históricos de diferentes pandemias y crisis. Se ejecutará una investigación de las decisiones tomadas por ambos gobiernos, generando fueron aplicadas por el gobierno. Bien, señor Ron. La única corrección que hay que hacer es que no hay que hablar en futuro, porque se supone que la investigación ya está realizada. Entonces, este análisis será una recopilación de los sucesos, queda mejor, el análisis es una recopilación de los sucesos históricos, porque el análisis ya está hecho. Entonces, eso hay que corregir. Lo del futuro. El futuro no se utiliza porque se supone, se asume que la investigación ya está realizada. Solo eso hay que corregir, como futuros. No utilice los futuros, utilice el presente, inclusive hasta el pasado puede utilizar, porque asumimos que la investigación ya está realizada. Por el resto de cosas, bien hechas las citas, bien puestas las palabras, bien explicada la metodología. Bien, señor Ron. Gracias, profe. Muy bien. Solo eso de los futuros corrija porque acuérdese que la investigación ya está realizada. Entonces no la vamos a realizar después. Sería una excelente guía para una investigación futura, pero como ya está realizada, entonces solamente hay que hacer esa pequeña corrección de redacción, nada más. De ahí está bien. Bien, señor Ron. Muy bien. A ver, ¿quién más terminó ya su marco metodológico para poderlo revisar? Así brevemente. Estaba hablando con el micrófono silenciado, perdón, profe. ¿Alguien más terminó ya su marco metodológico? Señor Bunces, ¿ya terminó el suyo? No, profe, yo iba a empezar hoy el marco metodológico, pero ya tengo más claro con las recomendaciones que acabo de hacer. Ya, entonces tenga en cuenta eso. No utilicen los futuros porque ya se supone que la investigación está hecha. Entonces esa es otra recomendación para que tomen en cuenta. Y traten de explicar así solamente de forma general, como en el caso del señor Ron. El señor Ron engloba todos los aspectos que vimos antes en la tesis, pero los hace de forma más puntual. Entonces no pone ni siquiera los subtítulos, que no hacen falta. Sin embargo, los aborda por completo. Muy bien, señor Ron. Señor Roby, ¿cómo va su marco metodológico? Bien, dice, o sea, sigo manteniendo como les separé, porque, o sea, yo lo considero que especifico un poco más, así que me mantendré en ese punto. Y las recomendaciones ya le cambié, y los objetivos también. Ya. Entonces, en conclusión, solo había que hacer pequeños cambios de redacción nomás. Señor Pozo, sí está sin micrófono, pero en el chat cuéntenos cómo va su marco Ya la arreglé, profe, ya la arreglé. ¿Cómo está ese marco metodológico? ¿Ya completo? Súper bien. Ya acabé el proyecto también, profe. Sí, muy bien. Felicitaciones, señor Pozo. De universidad ya. Fernanda, ¿cómo vamos? Vamos bien, Licen. Ya estoy terminando, solo que estoy corrigiendo algunas cosas de cita. Sí, tomen en cuenta lo de las citas. Recuerden que hasta para tomar una fotografía para los anexos, de esa fotografía debe tener una cita. Entonces, no es que yo bien chévere voy al internet, pongo en el Google fotografías de tal cosa y copio y pego. No se puede hacer eso. Si tomamos una fotografía, también se debe citar. Hasta en eso deben tener cuidado, por favor. Si van a utilizar fotografías como anexos, recuerden atribuir o colocar las citas. También se debe hacer. A ver, luego del marco metodológico, ustedes tienen los resultados. Hay otro error que están cometiendo en los resultados. En los resultados es como la respuesta al problema que ustedes plantearon. ¿Qué sé yo? Si como problema me planteé el explicar cuál es la red social más utilizada en la pandemia, en el resultado diré, después de realizar la investigación se ha identificado que la red social más utilizada es Facebook, por así decirlo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en los resultados. Hay personas que en los resultados vuelven a poner todos los antecedentes. No vuelvan a poner antecedentes, solo pongan los resultados, teniendo en cuenta que es la respuesta a lo que ustedes plantearon al inicio, en los resultados. Y en el análisis de resultados es cuando vamos a respaldar lo que estamos diciendo en los resultados. Por ejemplo, si yo digo que en los resultados del Facebook es la red social más utilizada, en el análisis de resultados
Voy a poner las cifras, las encuestas que hice, los datos que encontré, que respalden lo que estoy diciendo en el resultado. Eso vamos a hacer en el análisis de resultados. Otra conclusión general o recomendación general, las conclusiones que ustedes vayan a elaborar tienen que estar en base a los objetivos específicos. Revisen sus objetivos para hacer sus conclusiones. Ejemplos, en el objetivo yo me planteé explicar por qué el Facebook es más utilizado que el WhatsApp. Me invento, en la conclusión pondré el Facebook es más utilizado que el WhatsApp por tal razón y tal razón. Deben estar relacionadas, tanto los objetivos como las conclusiones. Y para hacer las recomendaciones también utilicen tercera persona. Recuerden que es de estructura de ensayo. Entonces, escriben bien bonito todo hasta el marco conceptual en tercera persona. Y en las recomendaciones ponen, yo recomiendo que. Entonces, no es necesario que pongan yo recomiendo que, no primeras personas. Todo debe estar en tercera persona. Entonces, como ya hemos llegado hasta la parte de aquí, vamos a revisar las partes anteriores. Señor Bunces, déjeme ver su proyecto, por favor. Compártanos su pantalla. No sé cómo se hace eso, profe. Ahí dice compartir pantalla. Y usted aplasta ahí y comparte la pantalla del documento que tiene que compartir. Ya, profe, ya le comparto ahorita ya. No le pido que nos comparta su pantalla para hacerle quedar mal ni para nada por el estilo. Solo para hacer correcciones en la redacción. Porque hay redacciones en las que están cometiendo ciertos errores. Entonces yo sí les recomiendo que vuelvan a leer, como cuando hacíamos un texto normal, vuelvan a leer, tal vez eso les ayude a entender mejor lo que están escribiendo, porque de forma inconsciente están dejando ideas mal conectadas. Entonces eso explica que no están trabajando bien. Otra recomendación, cuando hagan el marco conceptual, traten de englobar los términos relacionados, pero no los separen así. Por ejemplo, medio ambiente, luego medio ambiente contaminado, medio ambiente no contaminado. No lo hagan así, traten de hacerlo de una sola. Expliquen dentro de un párrafo, una cita, traten de hacer análisis, citen bien, entonces no lo separen así. Es como que si estuviéramos diciendo análisis del tercero C y ponemos primero, qué sé yo, Martina, luego Ariana, etcétera. Entonces no lo hagan así. Recuerden que es un análisis de concepto. Entonces deben aplicarlo así. A ver, hasta que el señor Bunces nos comparta su pantalla, yo les voy a tomar lista, ¿ya? A ver, me avisa ya, profe. Bunces, Cabrera, Escobar. Presente, profe. Ya. Profe, ahí está viendo, tal vez. Sí, señor Bunces, muchas gracias. Ahorita sí. Póngale en la parte póngale desde la introducción para poder revisar la redacción. Gamboa, ña. Guayasamín, Wilca. Presente, Licen. Solo tengo Presente, que Alicia. corregir un poco, profe, en el tema de Time New Roman y todo eso. Ajá, falta todo lo de las normas DAPA. Layana, Mateus, Murgueitio. Narváez, Peralta, Pino. Daphne, sí estaba por aquí. Pozo, Roby, Rodríguez. Presente. Presente. Ron, Verdesoto y Viteri. Presente. Aquí, profe. Ya, listo. A ver, entonces, le falta aplicar lo de las normas DAPA, eso sí es evidente. Sí, profe. Déjeme leer, por favor, así ligeramente. Pregunta, ¿ya les revisaron estos capítulos, señor Bunces? Sí, profe. Allá. Para terminar las... Sí, sí me dijeron, profe, que, o sea, ya también ya está corregido según lo que me recomendaron y así, con lo que me sugirieron. Ajá. Entonces, sí, profe. Está bien su introducción, está completa. ¿Le Inclusive, sigo ¿qué es lo bajando? que se va a hacer? Sí. Pongan los antecedentes, por favor. Hola, ñañito. Hola, ñañito, lindo, hermoso. Tenían Yo que te salir juntos. extraño. Yo sabía que se quieren mucho y se extrañan mucho.
Ya bájele, señor Bonces, por favor. Inicio de esta pandemia. Revise lo de las citas. Tal vez en eso haya que corregir. Eso sí. Algunas citas, profe, son, ¿cómo se llamaban? Sí, entiendo que algunas citas no están en base al autor ni en base al libro, por ejemplo, esa que dice Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hay un formato establecido para eso. Revise, por favor, lo de las citas. Recuerde que si está mal citado, se acepta como plagio. Entonces, para no caer en eso, revise, por favor, lo de las citas. Eso es Ya, lo único profe. que puedo ver hasta ahora. Ponga la justificación, por favor. La justificación sí es un tanto corta. Entonces, tal vez pueda adicionar algo más. Hasta ahí está bien. Sin embargo, si hace un párrafo nuevo en el que explique por qué el tema es factible de investigar, va a quedar mucho mejor y más explicado. Entonces, que como ciudadanos tenemos ante el Estado. Entonces, punto seguido. La investigación es factible de realizar porque existen cifras que respaldan esto, porque existen organismos encargados de investigar, etcétera. Entonces, yo le recomiendo que aumente esa parte en la justificación. Ya, profe. Le sigo bajando. Sí, por favor. La realidad por medio de diferentes estrategias investigativas en la ciudadanía de los ecuatorianos se está afectada más por el gobierno para la finalidad de establecer conclusiones y recomendaciones. Ya, analizar la información referente a la enfermedad del COVID de manera especial lo concerniente a los datos estadísticos de los pacientes. El primer objetivo específico es muy extenso porque dice analizar la información referente a la enfermedad del COVID-19 de manera especial lo concerniente a datos estadísticos existentes sobre su expansión y afectación en el mundo y Ecuador. Entonces, si ese es mi objetivo, ¿cuál puede ser mi conclusión? O sea que voy a analizar, profe, la información referente a la enfermedad del COVID-19 en el Ecuador. Quizá puede cambiarle y poner, identificar las cifras de expansión y afectación del COVID en el mundo y en el Ecuador. Ahí quedaría mejor, porque ese suena como un objetivo general más, no como un específico. Los específicos son más cortos y en base a ellos van las conclusiones. Entonces, si yo pongo a analizar la información referente del COVID, en mi conclusión está un poco perdido. Pero si pongo identificar las cifras de expansión y afectación del COVID en el mundo y en el Ecuador, entonces como conclusión pongo, el COVID se ha expandido en un tanto por ciento, etcétera. Entonces ahí sí tiene relación. Revisa lo de los objetivos específicos. Son muy extensos. Y el otro dice examinar la evolución histórica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cómo ha manejado el gobierno ecuatoriano durante la presente emergencia sanitaria. El segundo sí vale, porque como conclusión podemos poner el Ecuador ha tomado tal cosa de los derechos humanos. El segundo sí, el primero como que analizar es un término muy grande. Quizá eso sí debe cambiarlo. ¿Cómo me dijo el primero, profe? Disculpe. Identificar las cifras. ¿Ya? De expansión y afectación del COVID en el Ecuador nomás, porque en el mundo es muy grande. Del COVID en el Ecuador. Y ahí sí como conclusión pone, el COVID ha afectado a tantas personas y se ha expandido en tal porcentaje. Ahí sí está correcto. El segundo sí Ya, está bien. Entonces, esa corrección sí la puede hacer. Déjeme ver su marco conceptual, señor Bunces. Derechos humanos. Para el estudio de centros investigativos es importante conocer la definición de los conceptos que se abordarán en el estudio de educación. Su comprensión es elemental para que la investigación se desarrolle de manera adecuada y derechos humanos. Ya, a ver, cuando hagan el marco conceptual,
no termine en una definición con una cita, porque después el objetivo de hacer citas es que nosotros lo podamos aplicar en nuestro tema. Entonces, si aquí tiene una cita, aplique o escriba cómo aplica esa cita en su proyecto. No lo deje solo como una cita. Esa es la recomendación. Déjenme ver ciudadanía. Igual, no termine siempre con una cita. Trate de hacer el análisis de la cita que plantea. Ya, profe. A ver, sígalo bajando, por favor. Gobierno Ecuador. Lo mismo va a pasar en todos los términos, entonces. No termine con una cita, porque estamos dando a notar que solamente planteamos una definición y ya se acabó, no hicimos nada más. Entonces trate de analizar la cita. Ujú. Eso es para que, no para que se extienda más, sino para que tenga más lógica, porque si no, yo veo ahí un lindo diccionario de términos, pero no veo cuál es el análisis y el marco teórico o marco conceptual. Entonces no termine con las citas. Siga bajando, por favor. Y igual, no termine con las citas. Los términos que define sí están bien. Sin embargo, no termine con las citas. Ese de aquí está bien porque hay una cita y luego hay un párrafo más. Sí, profe. Adición de información. Sí, sí, ya Aquí le- debería quedar la mayor parte de sus términos. Inclusive puede cambiar el orden. Quizá primero la cita y luego la definición que usted propuso. Para que ¿Le se sigo note bajando? el análisis. Para que sea evidente el análisis. Y de ahí el marco metodológico, profe, ese ya tengo que hacer. Ya, entonces, para el marco metodológico, considere lo que acabamos de tratar ahorita. Por favor. Entonces, en general, debería quedar como investigación bibliográfica. Pero no vamos tan mal. Solo haga esas correcciones. No deje como una cita al final. Tal vez cambie el orden o explique la cita para que se note el análisis que está haciendo. Ya, profe. Muchas gracias por sus sugerencias y recomendaciones. De nada, señor Bunces. Espero que las haga para que tengamos mejores resultados. Sí, profe, sí las voy a tomar en cuenta. Ya, muy bien, chicos. Entonces, en general, hasta el momento vamos bien con la mayor parte de los proyectos, quienes ya terminaron, como el señor Pozo, como Martina, muy bien. Buen trabajo, muchachos. Como ustedes saben, ya era solamente la última parte. Sin embargo, no se olviden de volver a revisar. Quienes todavía no han concluido, revisen, por favor, estos detalles. No utilicen el futuro para la metodología porque la investigación se hizo antes. No escriban no escriban en primera persona, no utilicen el yo recomiendo, no lo utilicen porque la primera persona no se utiliza en los ensayos de este tipo. Otra más, tal vez de forma inconsciente a veces se va en nosotros, porque también nos consideramos parte de la sociedad que investigamos, pero no se acepta tampoco en nosotros. También es importante que lo revisen. ¿Qué más? La ortografía. Como les mencioné, hay algunas cosas o algunas palabras en las que el Word no nos va a corregir. Entonces es importante que lo volvamos a leer. Por ejemplo, en las palabras parónimas no nos corrige. Acepta todo lo que escribimos. Sin embargo, nosotros sabemos que los parónimos a veces tienen más de una definición de acuerdo a la tilde o el acento que tienen. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, por favor, en general. Y también no se olviden de que los objetivos y las conclusiones tienen que estar relacionados. Entonces, si yo hice 2 objetivos, debo tener 2 conclusiones. En los específicos, porque el general no se toma en cuenta. Eso en recomendaciones. Si ya terminaron su proyecto, muy bien, muchachos, felicidades. Ya falta poquito, bien trabajado. Gracias por conectarse a la clase. Señor Ron, Martina, Daniel, señor Roby. Y ahora sí ya son libres, pueden seguir trabajando. Que tengan buen día. Cuídense mucho. Profe, Dígame, cierre. señor. Claro. ¿Me puedo mandar mi proyecto para que me ayude revisando un poquito? Por favor. Mándeme nomás. Muchas gracias, No hay profe. problema. Cuídense, muchachos. Buen día. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, luego, Listen, profe. gracias. Chao, profe, gracias.